Bueno, ahora sí. Hace un tiempito empecé a leer un poquito de historia antigua y encontré muchas cosas interesantes que me llamaron la atención. Y lo que voy a hablar ahora es un poco de Ciro II el Grande, rey de Persia. Nos estamos ubicando más o menos 2500 años atrás, a la fecha de hoy, ¿no es cierto? Siglo VI antes de Cristo, el año 530 y pico, más o menos, por decirlo de alguna forma. Me llama mucho la atención porque la historia de este personaje está plagada de misticismo, si decirlo por alguna forma, sueños, profecías, y de toda índole, no solo de los hebreos, sino también de otros imperios que estaban a su alrededor, ¿no es cierto? Para contar un poquito y muy rápido la historia de Persia, ¿no es cierto? Entonces, ellos eran vasallos de los medos. Los medos tenían un rey que se llamaba Astiages, y para mantener ese vínculo con sus vasallos, se le ocurre la idea de entregar a su hija en casamiento con el rey de los persas en ese momento, que era Cambises I. Al momento de consolidarse esta unión con la hija del rey de los medos, Astiages, y por otro lado con los persas, Cambises, empieza a tener sueños, sueños recurrentes y perturbadores. Y en estos sueños, por nombrarles el primero, él podía ver a su hija que daba a luz una parra, ¿no es cierto? Una planta, una vid, y que se extendía y se extendía, se extendía y crecía y completaba todo el planeta, toda la Tierra conocida hasta ese momento. El segundo sueño, un poco mucho más perturbador, aparece la hija, ¿no es cierto? Mandanae se llamaba, y la muestra que orinaba, 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 y se formaba un arroyo. Después de ese arroyo se formaba un río. Y después de ese río se formaba un lago. Y desbordándose ese lago se formaba un mar que se extendía por toda la tierra. Estos sueños lo tenían totalmente perturbado al rey. Y todas las señales, porque en ese momento era muy común que cada monarca, ¿no es cierto?, consultara con sabios, con adivinos, bueno, con todas personas que se dedicaban a eso, a interpretar sueños. Y todos apuntaban a que el hijo, su nieto, su propio nieto, ¿no es cierto?, iba a ser una persona de conquista y que iba a conquistar todo el mundo. Al instante de tener este conocimiento, el rey Astiages se propone asesinar a su propio nieto. Sin lograrlo, con el paso del tiempo, este Ciro II el Grande, como lo nombra la historia, se convierte en un hombre, se enfrenta a su propio abuelo y conquista los medos. Y así empieza a conquistar y a conquistar y a conquistar. Otro caso particular es el que hoy conocemos como la actual Turquía. En ese momento era Lidia, el imperio, el rey se llamaba Creso, y también Ciro va a conquistar ese lugar. Y este Creso dice que consulta también al oráculo de Delfos. Y este oráculo le dice, si te enfrentás a los persas, un gran imperio va a caer. Pero no se había dado cuenta que ese gran imperio era el imperio de Creso y no de los persas. Y termina conquistando a Lidia. Pocos años siguientes pasa lo mismo con Babilonia, pero en Babilonia ni siquiera tuvo que tirar una sola flecha. Con toda la propaganda de sus conquistas y con todo el caos que tenía Babilonia, con los sucesores de Nabucodonosor, que era un caos político, estamos hablando de que pasaron como por lo menos 3 o 4 monarcas con un periodo muy breve, estaban más preocupados los monarcas de mantenerse con vida antes de ocuparse de mantener el imperio neobabilónico siguiendo. Entonces era un caos total. Y lo único que hizo Ciro fue entrar a caballo a la ciudad más grande del imperio neobabilónico, que era la Gran Babilonia, y ofrecer su gobierno. Y los babilónicos se los entregaron en bandeja. Y también hay muchas profecías
de los hebreos con respecto a Ciro. Entonces a mí me llama mucho la atención. Por un lado tenemos los sueños del abuelo Astiages. Tenemos el oráculo de Delfos de Lidia. Tenemos todo lo que pasó con Babilonia, porque encima él cuando entra a Babilonia hace alusión al dios de los babilónicos, que los babilónicos habían abandonado a su propio dios, que era Marduk. Y por consecuencia ellos estaban atravesando todo ese caos en esa monarquía. Y sin nombrar lo que nosotros conocemos, lo que nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento acerca de Ciro, que es muy similar. Pero su ambición de conquista no solo se extendía hacia el occidente, sino que también hacia el oriente, por todos lados, hasta que llegó un momento que encontró su propio fin. Y nos cuenta la historia que él emprende su conquista hacia unas tribus salvajes de lo que hoy sería Kazajistán, más o menos pasando el río Yajares. Eran tribus salvajes. Y él dice que cruza el río y se mete con estas tribus y termina matando al hijo de la reina, que se llamaba Tomiris. Esta era la tribu, eran tribu de los masajetas. Al tener esa primera victoria, ¿no es cierto?, esa primera batalla, la madre, ¿no es cierto?, la reina de los masajetas, le dice: te vas hoy de mis tierras, porque te juro por mi Dios, el sol, que si permaneces acá, te vas a saciar del vino. Una profecía media, una amenaza media rara. Este rey no hace caso, emprende su segunda batalla y pierde la vida frente a la reina. Y lo que hace la reina es mandar a pedir la cabeza de Ciro y la pone en un odre de vino. Y a mí me llamó muchísimo la atención lo impresionante, así tanto este personaje como muchos otros personajes en la historia, ¿no es cierto? Y que lo podemos entrelazar también con los relatos de la Biblia, que son simultáneos, pero lo impresionante de sus conquistas, ¿no es cierto? Y cómo terminaron hablando tanto de diferentes religiones, de diferentes culturas, las mismas profecías, los mismos sueños. Y aún así, al ser tan grande y tan espectacular, terminó de la misma forma que vamos a terminar todos, porque en algún momento a nosotros se nos van a terminar los días. Así sea que seamos personas tan ilustres y tan importantes para la historia, así sea que seamos un don nadie. Hay 3 pilares fundamentales que rigen el mundo, el universo, por decirlo de alguna forma, y esto se encuentra en los libros de sabiduría del Antiguo Testamento, tanto Proverbios como Job y Eclesiastés, que nos muestran esta verdad. Y el primero es el tiempo. Nosotros no nos podemos escapar del tiempo. Estamos sujetos a correr. No existe una persona que pueda detener el tiempo, volver atrás, ir hacia adelante. Estamos presos del tiempo. El segundo es lo aleatorio de la vida. Nosotros lo hemos vivido, por ejemplo, por decir algo, con el COVID. Y con las cosas que nosotros desconocemos de lo que va a pasar el día de mañana. Con toda la gloria de Ciro y todo lo que tenía y su fuerza, termina perdiendo la vida contra un grupo de salvajes. Con todo lo que había ganado y conquistado, todo lo que significa este personaje para la historia. Y podemos hablar así de cualquier otros personajes trascendentales para el mundo, que terminan de la misma forma. Y el otro tercer pilar es, como decíamos recién, la muerte. Nadie puede escapar de la muerte. Tarde o temprano, a todos nos va a llegar. Algunos antes, algunos después. Nadie lo sabe, ni de qué forma, ni cómo va a suceder. Pero muchísimo más adelante en el tiempo aparece una persona rodeado de personajes como este, ¿no es cierto? Porque mucho más viene después Augusto César, viene Poncio Pilato, Pompeyo en general, romano que irrumpe en el Sanctus Sanctorum,
La primera persona que rompe en el lugar santísimo, en el segundo templo, y sale ileso. Hay muchas personas que hicieron muchas cosas que llaman la atención. Pero en ese contexto aparece una persona importante para todos nosotros, que es Jesús de Nazaret. El único que no está sujeto al tiempo ni a lo aleatorio de la vida de los que nos puede tocar a cada uno de nosotros, porque Él conoce todas las cosas, Él sabe todas las cosas. Y no solo eso, sino que Él venció la muerte. Entonces, qué importante y qué interesante es el Señor Jesús para la humanidad. Porque a lo largo de la historia, con miles y miles y miles de años, hubieron personas que hicieron cosas impresionantes, épicas, gloriosas, brillantes, descubrimientos, hallazgos, invenciones, pero ninguno como nuestro Señor Jesús. Entonces esa es mi reflexión. Traté de ser lo más breve posible, pero hace un tiempito que estoy leyendo un poquito de historia y todas estas cosas me llaman la atención porque me llevan una y otra vez a una sola persona, al más grande de todos, al que dio su vida por cada uno de nosotros y venció la muerte. Que nos está escuchando, tan claro que lo dijiste, tan claro, tan trascendental. ¿Cómo hace alguien para acercarse a Jesús? ¿Cómo hace alguien para tener un encuentro con ese Jesús que me estás hablando en este momento? Porque me pongo en el lugar de la gente y se siente intrigada, decir, yo quiero conocer a ese que trasciende todo el tiempo, que trasciende la muerte. ¿De qué manera me puedo acercar a Jesús? Me cuesta no remitirme o por ahí no citar algún fragmento, ¿no es cierto?, de la Biblia, pero a mí me gusta mucho el pasaje que dice de Santiago que el que le busca crea que le da y que es galardonador de los que le buscan. Y yo creo que aplica perfectamente en este sentido, de que solamente se trata de creer, es tan simple como eso, de que Dios está, de que Dios es el más interesado en que nosotros nos acerquemos a Él, de que Él hizo mucho, se entregó su vida. Él era Dios, se despojó de su deidad, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la muerte más humillante y más dolorosa. Más que eso, o sea, yo estoy plenamente seguro de que Él está al lado de cada persona esperando el más mínimo detalle de atención. Cuando una persona se disponga a abrir su corazón y decir, porque lo único que tiene que hacer es decir, creo, acepto lo que hiciste por mí y quiero estar con vos. Es tan simple como eso. Lo que nosotros dentro de la religión por ahí a veces llamamos como la oración de fe, no deja de ser lo que significa en sus palabras, ¿no es cierto? Una oración, es una frase y es de fe, como decía, hablábamos de Santiago. No hay palabras, no hay una fórmula, es solamente decirlo y creerlo. Y estoy seguro de que Dios, que nuestro Señor Jesús se va a manifestar.